Antes de empezar, asegúrate de suscribirte y presionar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Tu suscripción nos ayuda a prosperar como canal para que podamos crear más contenido a tu manera. Entonces, ponte cómodo y empecemos el video. 10 formas de utilizar Google Calendar para maximizar tu día. Google Calendar puede convertir incluso a la persona más desorganizada en la más eficiente. Desde programar citas hasta conectar personas de todo el mundo. Este calendario hace más que solo recordarte que el día es hoy. Puede programar reuniones remotas con enlaces de video, coordinar varios calendarios para encontrar el mejor momento e incrustarlo en tu sitio web para que tus clientes puedan reservar algo de tiempo contigo. Si estás buscando aprender Google Calendar para aprovechar al máximo tu día, los consejos y trucos de este video te darán un impulso diario. Crea un evento rápidamente. Para crear un evento de Google Calendar en 7 segundos debes seguir los siguientes pasos. Abre una pestaña en el navegador y escribe Cal New. Añade el título del evento, la fecha y la hora, y si es necesario invita a más usuarios. Guarda tu nuevo evento. Recibe un email con la agenda de cada día. Si eres un usuario que le gusta aprovechar su tiempo y utilizas Google Calendar, probablemente lo tengas tan lleno de eventos que puede ser complicado seguir el ritmo de todo. Te recomiendo configurarlo para recibir un email cada mañana a las 5 de la mañana con todas las citas programadas para el día siguiente. Así tener ya tu agenda lista nada más para empezar tu jornada. Comparte calendarios con más gente. Una de las grandes ventajas de Google Calendar es lo fácil que es compartir calendarios con otras personas. De esta manera, si has configurado un calendario con varias fechas, podrás compartirlo con cualquiera, tanto invitándole como generando un enlace para poder enviárselo de otro modo. Agregar tareas a Google Calendar. Además de incluir recordatorios, Google también introdujo en Google Calendar su herramienta de lista de tareas, Google Tasks, a la que puedes acceder desde la parte derecha de la versión web del calendario de Google, o bien desde su propia aplicación para iOS y Android. Se trata de una plataforma complementaria integrada en el calendario de Google que permite crear una lista de tareas que puedes ir marcando como completadas e irán desapareciendo a medida que lo hagas, haciendo más fácil que puedas tener una vista general de todo lo que tienes que hacer. Notificaciones de escritorio. Los eventos que creas en el calendario de Google tienen una notificación estándar que te recuerdan el nombre que le hayas puesto. Sin embargo, cuando editas un evento tienes la opción de añadir una notificación, con la cual puedes escribir a mano una notificación extra con un texto personalizado y a una hora determinada. También puedes elegir si este aviso te llega como un tipo de alerta o una notificación de escritorio. Agrega una sala de conferencia virtual a tus eventos. Google Calendar también te ofrece la opción de acceder a tus videoconferencias a través de la aplicación. Si has creado un evento, automáticamente se generará una URL. Agrega ubicaciones en tus eventos. Cuando estés creando un evento, también vas a tener la opción de añadir una ubicación específica para asociarlo a ese lugar concreto. Esto es algo bastante útil para reuniones con personas en determinado lugar. Adjunta archivos locales o desde la nube. Cuando estés creando o editando un evento, Google Calendar también tendrá una opción llamada adjuntar archivo. Con esto podrás añadir archivos al evento que puedes subir desde tu teléfono o desde Google Drive. Por ejemplo, si tienes una reunión, podrás compartir con el resto de los asistentes documentos relacionados con la misma reunión. Comprobar la disponibilidad al organizar una reunión. Tanto si estás intentando quedar con un grupo de amigos para cenar como si se tratara de organizar una reunión con tu equipo de trabajo, a veces lo más complicado de crear un evento que implica mucha gente es encontrar un momento en el que todos estén disponibles. Por eso, Google Calendar tiene la opción de ver la disponibilidad para combinar las agendas del resto de los invitados y encontrar un hueco apropiado. Las agendas las verás si el resto de invitados te ha dado acceso, y esta opción la puedes utilizar tanto al crear como al editar un evento. Crea recordatorios. Cuando pulsas el botón más de crear un nuevo evento, también puedes pulsar sobre la opción recordatorio.
Esta es especialmente útil ya que te permitirá configurar un recordatorio para una hora concreta o para todo un día. Google ha añadido automatismos para hacer el proceso mucho más rápido, con un menú en el que puedes elegir varios tipos de recordatorios para que pierdas el mínimo tiempo posible escribiendo. Muchas gracias por ver hasta el final y esperamos que este video te sea de utilidad. No olvides regalarnos un like y dejarnos tus comentarios. Apóyanos compartiendo el video con tus familiares y amigos para poder llegar y ayudar a más personas.